La Habana, 1961. Fidel Castro, con apenas 34 años, lleva 3 viernes consecutivos reuniéndose con los principales intelectuales del país en la Biblioteca Nacional. El tercer y último viernes coloca sobre una mesa su pistola de 9 milímetros enfundada a la vista de todos y pronuncia el discurso que trascendió como palabras a los intelectuales, que en honor a su esencia autoritaria debió haber trascendido como amenazas a los intelectuales. La frase más famosa de ese discurso larguísimo fue: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, que fue una adaptación caribeña de una frase de Benito Mussolini en los años 20 para describir al Estado fascista y que decía: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. ¿Qué mensaje estaba intentando transmitir ahí Fidel Castro? Que no existía autor, artista o intelectual más importante que él mismo, ni obra superior a su propia obra, que era la revolución. Más que marcar el inicio de una política cultural, ese discurso marcó el inicio del sistema de represión y censura castrista. Y el artista más revolucionario sería aquel que estuviera dispuesto a sacrificar hasta su propia vocación artística por la revolución. Y convertir al pueblo también en autor y en creador, porque en definitiva el pueblo es el gran creador. Básicamente, Fidel Castro estaba exhortando a artistas y escritores a convertirse en propagandistas. Mas la revolución no pide sacrificios de genios creadores. Al contrario, la revolución dice: pongan ese espíritu creador al servicio de esta obra, sin temor de que su obra salga trunca. Pero si algún día usted piensa que su obra pueda salir trunca, diga: bien vale la pena que mi obra quede trunca para hacer una obra como esta que tenemos delante. La revolución era él mismo. Cuando él hablaba de revolución, hablaba de él mismo. Pero ¿cómo fue que se llegó a ese encuentro, a esa serie de encuentros en la Biblioteca Nacional? El detonante fue la censura del documental PM de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, que fue grabado a finales de 1960 y exhibido en Lunes en televisión en mayo de 1961, pero que cuando se intentó poner en los cines fue prohibido. ¿Por qué fue prohibido? Porque los realizadores filmaron a un pueblo gozando en Recholata, tomando y bailando, cuando se suponía que debía estar muy serio preparándose para una posible invasión militar de Estados Unidos. En una entrevista en 2014, Orlando Jiménez contó: ese pueblo heroico en el cual Fidel Castro se basaba para darle ese carácter dramático a la revolución, realmente era un pueblo rumbero, al que le hubiera gustado que esa revolución terminara con una comparsa. Ante la consigna oficial de Castro en aquella época, patria o muerte, una noche le oí decir a una mulata mientras bailaba: oye chico, ¿y por qué no patria o lesiones leves? De ahí en adelante, Fidel Castro, un joven que era primer ministro pero que tenía poder absoluto en el país y que era tremendamente narcisista y no soportaba compartir la gloria con nadie, emprendió una cacería contra intelectuales, artistas, académicos y escritores. Encarceló, censuró, torturó y exilió. Y hasta hoy ese sistema que creó perdura.